Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del eneatipo 6, uno de los mayores misterios del eneagrama. El eneatipo 6, aquel al que quizá habréis oído que lo llaman el cobarde, el leal, el dubitativo, una mezcla de adjetivos que ahora vamos a ver por qué se dan. El eneatipo 6 es uno de los tipos más difíciles de comprender y sobre todo más difíciles de spotear, por así decirlo, en la gente e incluso en ciertos tipos, como ahora veremos, es difícil de darse cuenta uno mismo que es un 6. Así que sin más dilación vamos a hablar de estos eneatipos tan misteriosos. Igual con el vídeo del eneatipo 5 que podéis ver aquí de la semana pasada, vamos a empezar hablando de cosas que ya os he contado antes: la herida, la pasión, la fijación y el mecanismo de defensa del eneatipo 6. La herida del eneatipo 6 es: no puedo confiar en mí mismo, por lo tanto necesito una guía, una autoridad, algo que me lleve a una certeza de que voy a ir por el camino correcto y voy a hacer las cosas bien. Su pasión es la cobardía o el miedo. Todos los eneatipos sienten miedo. Sin embargo, lo que identifica a los 6 es la pasión por el miedo, es decir, el hecho de estar siempre teniendo ese miedo. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, ellos tienden a pensar constantemente en qué es lo peor que podía ocurrir. Y que tienen una falta de confianza en todo y en todos en el entorno, comenzando por sí mismos, es decir, les falta seguridad en sí mismos y también confianza en el entorno, en los demás, en lo que va a suceder. Quieren tener siempre la certeza de saber qué hacer. La fijación de este eneatipo es la acusación y la duda, es decir, todo esto que hemos hablado, tanto el miedo como la pasión, lleva a que los 6 puedan tener una cierta ambivalencia, que también se le llama esta fijación, en la cual dudan de todo el mundo. Entonces, por una parte son leales y deciden seguir a esa autoridad, esa certeza, esa seguridad, pero en el fondo no se acaban de fiar nunca del todo, por lo que dudan a la hora de prestar esa lealtad a alguien, sí o no. ¿Lo hago porque así me siento seguro del todo o no lo hago porque no me fío del todo de esta persona? Se mueve entre rebelarse o hacer caso, validar o invalidar, confiar o no confiar. Y por último, su mecanismo de defensa es que también lo que tienden es a culpabilizar, proyectar en los demás la culpa que sienten a veces consigo mismos. Lo proyectan en los demás, es decir, se quitan un poco ese descargo, intentan quitarse ese descargo de responsabilidad haciendo culpables a los demás. Es como, no es por mí, porque ya bastante poco confío en mí mismo como para que encima tenga que admitir o tenga que asumir que esto está pasando por mi culpa. Pero realmente, como en el fondo sí que sienten así, lo proyectan hacia afuera y señalan a muchos culpables. Ahora vamos a la descripción básica del eneatipo 6, empezando, como hice con el eneatipo 5, por unos cuantos adjetivos que les dedica Gonzalo Morán, pobre niño pijo. Leales, obedientes, dubitativos, racionales, víctimas, desconfiados, vigilantes, escépticos, pesimistas, inseguros y todo lo contrario. Nos vamos a encontrar en las descripciones del 6 bastantes dicotomías o incluso contradicciones, ¿no? Porque el eneatipo 6 parece que a veces se contradice a sí mismo. Como lo que os acabo de explicar, de ser leales a alguien y al mismo tiempo ser tan leal que desconfías porque piensas que en cualquier momento te puede traicionar o te la puede devolver, y entonces, ¿no? La clave, lo que los identifica de verdad, es que tienden a desconfiar de todo y de todo a menudo, a ser bastante escépticos. Básicamente tú puedes saber que un 6 es un 6 porque su miedo se materializa de 5 formas: duda, ambivalencia, desconfianza, cobardía y ansiedad. Con esos 5 componentes tenemos el miedo que conforma la vida de los eneatipos 6. De hecho, contrario a lo que se suele pensar, y yo lo he leído en una de las fuentes que os voy a dejar aquí abajo, no recuerdo cuál, el eneatipo 6 realmente es el más racional, el más mental de todos los eneatipos mentales, incluso más que el 5. ¿Por qué? Porque el 6 es el que más vueltas le da a las cosas antes de actuar, antes de hacerlas, busca siempre ahí como que haya algo que no le cuadra, pensador en exceso, ¿no? Solo es capaz de actuar después de analizar cada posible situación o consecuencia de sus actos. Una cosa muy importante que leí acerca de los 6 y que puede servir para identificarnos o identificar a otros, y que lo leí en el blog de Heike, es que muchos 6 no admiten abiertamente que tienen miedos. Lo que dicen en Heike es que los 6 normalmente se refieren a sí mismos como personas súper prudentes, súper precavidas. No, es que hago esto porque hay que ir preparado, no, es que no me fío de esto porque tal. Te lo racionalizan todo mucho, racionalizan mucho su duda, racionalizan mucho su indecisión, porque prefieren decir miles de eufemismos antes que admitir que, cito textualmente el blog, soy una persona cobarde que necesita un exceso de control para sentirme seguro. Suéltale eso a alguien en terapia, que a los 6 les va a doler mogollón esa frase. Esa necesidad de control de la que hablo se entronca con la idea de que no se fían de su alrededor, evidentemente. Necesitan verse fuera de peligro y en casos extremos esa duda se puede convertir incluso en paranoia. Dudan mucho y a veces en decisiones incluso absurdas, ¿no? Y Alberto Peña, creo, es el que dice que los 6 tienden a tener muchas parálisis por análisis, es decir, sobreanalizan tanto una situación, una decisión, que no actúan.
Básicamente, en su búsqueda de seguridad, lo que hacen es adherirse generalmente a alguien que los guíe, a una certeza, generalmente pues alguien de mayor rango o una persona de su familia a la que confían mucho. Su clave es siempre buscar la seguridad en el entorno. Como he dicho, el 6 es difícil de entender porque es un poco paradójico en el sentido de leal, pero también te puede acusar, cobarde, valiente. Y son así porque responden un poco ante lo que les da el mundo, ¿no? Como el mundo es una amenaza de la que no se pueden fiar, ellos reaccionan en consecuencia. Siempre están alertas, siempre están preparados. Ese miedo generalizado que sienten generalmente se centra más en miedo a la traición, miedo a lo desconocido, al engaño, a no sobrevivir o a cometer errores. Digamos que esos son los miedos más fuertes que tienen. Pero sí que es cierto que los que tienden a ponerse más en peores escenarios les cuesta más ser espontáneos, les cuesta más disfrutar de la vida, etc. Ahora ya hablando de cosas que no son tan malas, digamos, que ya sabéis cómo es el eneagrama, que nos saca, es como si se explotara todos los granos de golpe. Los seises tienden a apreciar la jerarquía, la autoridad, en el sentido de que son muy buenos mandados generalmente, no les suele costar aceptar una serie de normas, una serie de reglas, de hecho las prefieren porque saben que si se adhieren a eso van a tener la seguridad de que hacen las cosas bien. Por lo tanto, de ahí la palabra de que son muy leales y de que puedes confiar en ellos para cualquier cosa. Y sí que es cierto que en algunos casos se puede dar que aunque son muy buenos mandados, si ellos están también por encima en la cadena de mando, pueden incluso a veces, según quien sea, volverse también un poco, digamos, despacharse también a gusto con quienes están por debajo, ¿no? Por eso algunas veces he dicho que hay muchos 6 en organizaciones políticas, sindicales, policía, militares, etc. Es un perfil muy de 6. Pero como digo, los 6 suelen ser estables, leales, confiables, porque así piensan que si son así no tendrán nada que temer, no tendrán traiciones a su alrededor. No obstante, cuando se les traiciona, son aquellos que también tienden a acusar con el dedo, ¿no? Es decir, la traición les duele mucho. A ver, a quién no, ¿no? Pero los 6, siendo que ellos tienen la autoimagen de que son tan leales, pues les duele todavía más. Y a veces incluso por el hecho de seguir las normas y de hacer las cosas bien, pueden ellos también traicionar. De ahí lo de leales, cobardes, traidores, ¿vale? Y os pongo un ejemplo muy claro. Milhouse de los Simpsons es un eneatipo 6 y Milhouse es súper amigo de Bart y es súper leal a Bart. Pero en más de un capítulo hemos visto que a veces por, digamos, contentar a los adultos, casi siempre es capaz de traicionar a Bart. Y de hecho yo tengo una frase de Milhouse en mente, no sé qué pasa, pero algún padre le da así una palmadita en el hombro y le dice, has hecho lo correcto. Y Milhouse, qué bien, ¿no? Eso es literalmente el eneatipo 6. La necesidad de que te digan, has hecho lo que está bien, no tienes nada que temer, estás seguro porque has hecho lo correcto, has seguido las normas. Por eso hay veces que para obtener eso pueden ser capaces de traicionar a otros. He dicho pueden ser capaces, ¿vale? No he dicho que siempre lo hagan. Por último, y esto también es positivo, es que los 6 tienden a ser bastante gregarios, incluso la autoconservación. Les suele gustar compartir sus experiencias o sus vivencias con grupos, les gusta convivir con grupos, en fin, son gente bastante, ya digo, muy organizacional, muy de colmena. Y es que también tienden a buscar la seguridad en grupos de pertenencia, pues así no tienen que enfrentarse solos al mundo. Y ahora vamos con las virtudes del eneatipo 6. Primero tenemos la falsa virtud, aquella que es la primera que nos viene a la mente cuando pensamos en un 6. ¿Qué virtud es? Que es leal y seguro, es decir, su virtud es que siempre va a estar seguro, es una persona súper precavida y leal. Falso. Esa no es la virtud verdadera de un 6. La virtud verdadera de un 6 es el coraje, la valentía. Atreverse a actuar incluso en contra de las normas, atreverse a tener más pensamiento por sí mismo, atreverse a confiar en la gente de verdad, ser más libre en sus actos y no confiar tan ciegamente en la autoridad. ¿Cuál es el deseo y el miedo inconsciente del eneatipo 6? Su miedo es no tener la seguridad necesaria para caminar de forma certera por la vida y por lo tanto su deseo es encontrar una guía o un apoyo que lo oriente para sentirse seguro. Hablemos ahora de las alas y las flechas, cuyos vídeos también podéis ver aquí, ya hemos hablado de alas y flechas. El eneatipo 6 tiene 2 alas, el 5 y el 7. Los eneatipos 6 a la 5 tienden a ser más introvertidos, más cautos y a buscar la seguridad en el conocimiento. Si me estudio esto, si sé a lo que me enfrento, voy a estar seguro. En cambio, los 6 a las 7, incluso algunos, sobre todo si son sociales, pueden incluso en ciertos contextos llegar a parecer 7, porque los 6 a las 7 tienden a ser mucho más dicharacheros, más orientados a la gente, un poquito más impulsivos y estos
Al contrario que los a la 5, en vez de buscar la seguridad en el conocimiento, buscan la seguridad en la gente. Las flechas del 6 son el 3 y el 9. Aunque ambas pueden ser buenas o malas, generalmente se suele asociar más la flecha 3 del 6 a desintegración, por la cual los 6 empiezan a dejar de ser tan gregarios y tan cooperativos y empiezan a obcecarse más por ellos mismos, por su imagen, y se sienten más competitivos contra los demás. Por la contra, su flecha de integración sería la 9, por la cual dejan toda esa ansiedad y preocupación obsesiva por qué va a pasar, va a salir bien, no va a salir bien, qué estoy haciéndolo bien o mal, se relajan y piensan con más positivismo. MBTIs más comunes con este eneatipo. Atención, todos los MBTI types podemos ser 6s, por favor, mira, lo he hecho hasta con cancioncilla, por favor, que se os meta en la cabeza, ¿vale? El 6 es un eneatipo que puede ser común para cualquier tipo. No obstante, como dije en mi vídeo que relacionaba funciones cognitivas con MBTI types, sí que asocio muchas cosas del 6 a la función cognitiva sí. Por lo tanto, creo que por ratio, digamos, o en porcentajes, los MBTI types que utilizan sí tienden a abundar más como eneatipo 6. Y en este caso yo creo que los que más serían los ISTJ, los ESTJ, ISFJ, ESFJ y también los sí terciario, INTP y NFP. Los ISTJ, ya lo he dicho en alguna ocasión, son el mejor soldado, el buen trabajador, súper diligente, súper buen mandado, precavido, que confía en la experiencia y que al mismo tiempo tiene la mano tendida para que otro le guíe. Y aunque son buenos subordinados, también pueden ser un poco propensos a la rebeldía si ven que seguir las normas o seguir lo que le dice la autoridad o la jerarquía no está dando los resultados deseables o no está siguiendo la lógica que debería seguir. No olvidemos que mi casa Ackerman es otra ISTJ6. Los ISFJ, en cambio, son más ansiosos, más precavidos, tienden más a caer en loops de sí con ti, porque ti es la función también de pensar las cosas de una forma obsesiva y en círculos. Son más capaces de desconfiar de los demás y de hecho lo hacen, por eso su fe a veces no es tan fe. Tienden a tomar decisiones más lógicas, más pensadas, más meditadas y menos movidas por la emoción, y aunque en su círculo son cálidos, a primera vista pueden parecer más serios. Los ESTJ, en cambio, sí que son los típicos que son súper gregarios, más tradicionalistas en el sentido de familiar también, tienden a entrar mucho en la rutina y son grandes protectores y aprovisionadores. Y son muy buenos calculando, tienen una mente muy buena para calcular, para todo lo que sea organizar, aunque también pueden ser estrictos y sobreprotectores. Y luego tendríamos a los ESFJ, que son también un poco más racionales, a pesar de que tienen T inferior, ¿no? Pero podemos reconocer a un SFJ6 porque tienden a ser menos volátiles emocionalmente, pero muy ansiosos y comparten su ansiedad con los demás. Es decir, buscan siempre un feedback, ¿no? Y yo creo que son más cabezotas y más obsesionados con cumplir las reglas. En cuanto a los INFP e INTP, que también los veo bastante 6s, aunque, repito, todos podemos ser 6s, también tienden a ser mucho más familiares, mucho más, digamos, personas del nido, ¿no? En general, también es cierto que los asocio más a un 6 autoconservación. Sí que serán, pues eso, más previsores y, como digo yo, sobre todo, pues los veo muy polluelos del nido, para que me entendáis. Por último, hablemos de los subtipos del eneatipo 6 y así también os digo algún ejemplo más. En primer lugar, vamos a empezar con el subtipo más fóbico de todos. Con más fóbico de todos me refiero al que se apega más al miedo, que es el 6 autoconservación, también llamado 6 calor, que me parece muy bonito. Los 6 autoconservación son los más fóbicos porque son los que huyen del miedo hacia atrás, se retiran totalmente, ¿no? Son los más tímidos, los más retraídos, los que más tienden a buscar el calor del hogar, los que más buscan mantenerse a salvo y lejos del peligro. Son más emocionales y más cálidos que otros subtipos y también muy confiables. En pareja y demás también son muy leales. Lo que pasa que, por lo que he leído también, les falta un poquito de pasión porque se dejan llevar un poco más por lo que hacen o dicen los demás, ya que ellos tienden a formar alianzas para sentirse seguros. Los 6 autoconservación también son muy prudentes, en un sentido doméstico, en el sentido de buscar seguridad en el dinero, la casa, los hijos, el coche, ¿no? Y de ahí también lo podemos entroncar en que tienden a ser los que más preservan esas tradiciones familiares y ser un poco más controlador de su entorno, incluso en estadios un poco peores, volviéndose un poco sobreprotector, incluso mandón. Y saben ayudar a los demás a tomar decisiones más prudentes. Como ejemplos del 6 conservación tenemos a Mikasa Ackerman o Leonard Hofstadter. Ahora vamos a pasar a todo lo contrario, al subtipo sexual, que es el subtipo contrafóbico, es decir, el que huye del miedo echándose encima de él, digamos, es como, este miedo se me está acercando, así que antes de que llegue a mí, me echo yo encima de él, ¿no? La mejor defensa, un buen ataque. Eso es un 6 sexual. Son los más difíciles de identificar. De hecho, los propios 6 sexuales muchas veces tardan en identificarse porque
no ven que realmente están actuando por miedo, porque se lanzan, son más impulsivos, son más lanzados. Muchos parecen 8, de hecho. Parece que no tienen miedo, pero lo enmascaran con una apariencia de fuerza y riesgo, ¿no? De aquí estoy yo. Y es que los 6 sexuales se muestran reactivos ante el miedo y la angustia, y no necesitan la aprobación externa tanto como los otros subtipos del 6. Los 6 sexuales son más reactivos, más aventureros también, más impulsivos, muchos suelen tener a las 7 de hecho, y sobre todo quieren transmitir que son fuertes y seguros de sí mismos, aunque en el fondo no lo sean tanto. Y aunque parecen duros y agresivos, en el fondo son bastante sensibles y leales. Muchos tienen de hecho complejo de héroe o de heroína, del tipo de yo os defiendo, yo puedo con todo. Y también como apunte, los 6 sexuales también tienden a poner más énfasis en cómo se ven, en su imagen, ¿no? En el sentido de que muchos son animales de gimnasio, para que me entendáis, porque piensan que cultivando cierta imagen pueden dar esa apariencia un poco más intimidante. Se sienten seguros aparentando que son fuertes, por ejemplo, ¿no? El 6 sexual se le llama también fuerza o belleza, precisamente por eso. Como ejemplos de 6 sexual tenemos a la típica Lara Croft o a Eren Yeager de Attack on Titan. Por último, tenemos al subtipo que diría que es un término medio entre fóbico y contrafóbico, que es el 6 social, también llamado el 6 deber. A este 6 social se le suele llamar el 6 prusiano. Prusiano viene del alemán, ¿no? Que viene a ser aquel que es más rígido, que se rige mucho por las normas sociales, que la sociedad tiene que estar jerarquizada. Es el más rígido, el que busca una organización societal ahí como súper estructurada. Quiere las cosas claras, quiere distinguir lo que está bien, lo que está mal. Pero, a diferencia de los unos, los 6 necesitan que se lo confirmen externamente, necesitan un apoyo externo que les diga, vale, sí, esto es así, ¿no? En cambio los 1 guían sus propias normas, dictan sus propias reglas porque ellos son más idealistas, los 1. Los 6 son más terrenales en ese sentido, ¿no? Necesitan más una visión externa que les reafirme que están haciendo, les confirme que están haciendo lo correcto o pensando lo correcto. Estos 6 son muy eficientes y sobre todo son los que más reprimen sus emociones de los 3 subtipos. Pero no es verdad que los 6 sociales se asocian mucho al típico militar así estricto, pero realmente en términos de ciudadano normal es simplemente una persona que quiere ser pues un buen ciudadano, un ciudadano ejemplar, un buen padre, un buen trabajador, diligente, que hace las cosas bien, que no se sale de las normas. Eso sí, por miedo a que lo ataquen o lo castiguen si no lo hace. Los 6 sociales buscan seguridad en los grupos, buscan ser aceptados, pertenecer a algo. Y aunque en el fondo pueden no fiarse de la gente, realmente ellos lo que quieren es tener una identidad dentro de la sociedad. Pueden ser bastante dicharacheros y sociables, o sea, tienen un buen sentido del humor, tienden a buscar más novedades y actividades en el entorno, muchos son extrovertidos, de hecho. No obstante, si no se sienten cómodos en un grupo, se van, o sea, como que necesitan sentirse no solo pertenecientes a un grupo, sino seguros en ese grupo, y si no lo encuentran, adiós. Un ejemplo de 6 social, yo creo que podría ser el Spider-Man de Tom Holland y, por poner otro ejemplo de Attack on Titan, y así ya tenéis los 3 subtipos, Jean. Algún otro ejemplo, se me ocurre Watson de Sherlock, que podría ser un 6 autoconservación, y de esta serie coreana nueva que se llama My Name, que está en Netflix y que os la recomiendo encarecidamente, que solo tiene, no sé si 6 u 8 capítulos, pero muy pocos, y es muy interesante. La chica, la protagonista, es un 6 sexual tan claro que estoy pensando hacer un vídeo con cortes de la serie para mostraros cosas del 6 sexual. Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el análisis de los eneatipos 6. Espero que os haya resultado interesante. Es un eneatipo muy difícil de captar, pero ya sabéis que podéis ampliar toda la información que queráis en las fuentes de aquí abajo. Nos vemos la semana que viene con el eneatipo 7. Un beso a todos, chao.